Shabbat Shalom a todos nuevamente. Le agradecemos la participación que todos tengan aquí presentes. Y a los que están por internet le damos las gracias por estar conectados con nosotros. Esta paracha aparece ser una paracha bien agradable, bien buena para poder interpretar, para poder dialogar, para poder tener una introspección mayormente. Porque esta paracha se relaciona con la era actual, con la era pasada y con lo que va a ser la semana que viene, que es Yom Teruah, tiene que ver también con Yom Kippur. Hay muchos enlaces aquí envueltos y como ven, es la paracha número 50, se llama Itabó, diría cuando venga o cuando entre. Como muchas personas saben, estas parachas están divididas en aliyah, del 1 al 8. Y curiosamente, pues el pueblo hebreo ha hecho esto para poder interpretarlo por pasuk, por verso. Y hay algunas que son poquitas, otras que son muchas. Y la que yo le vi fue la más grande. Fue la más grande. Casi fueron 2 capítulos completos. Y tiene su razón de ser. Porque iba específicamente a unas cosas en particular. Y como que uno no se puede quitar de la mente ambas cosas. Y entonces se fueron fijamente a ciertos detalles. Y no es que no nos guste o es que le guste para poder hacer las parachás. Como le digo, tienen su manera particular de hacerlo. Esta parachá es interesante, para mí todas las parachás son interesantes, pero tiene que ver con la entrada a la tierra de Israel. Hashem nos ha ido preparando desde que salió de Mirajim, cruzamos el mar de los juncos, y hubo un sinnúmero de detalles que ya ustedes conocen durante todo este año, se ha discutido, y hemos viajado en el tiempo, hemos viajado en el pasado, pero ¿qué nos tiene en el presente? Para nosotros, los que vivimos aquí, en la dispersión, fuera de la tierra de Eretz Israel. Y tenemos que tener consciente qué lugar nosotros ocupamos hoy día como pueblo para podernos extender desde el pasado al presente. Y sobre todo, qué nos espera en el futuro. Que también tenemos que empezar a vivir en el futuro. Exactamente. Dice, hay 8 elementos, hay 8 instrucciones en la primera lilla. Hay 8 instrucciones directas para con el individuo que va a llegar a la tierra de Eretz Israel. 8. Interesante el número 8. Y póngaselo en la cabeza. No podemos pasar por alto esos detalles. Primero dice, cuando llegues, tienes que estar tú presente allí para que llegues. Y se refiere a ti cuando llegues, en forma personal. Ese es el primero. Segundo, tomes posesión. Exacto. Cuando realmente estés delante de él. Es interesante. Cuando llegues, cuando tomes posesión, habites en ella, habitar en ella, tomar los primeros frutos de todas las siembras. Quinto, las pondrás en una canasta, y fue específico. No es en un saco, no son 5 o 6 canastas, en una canasta. Todo el cosecho de ese año, de los primeros frutos, en esa canasta. Sexto, e irás al lugar que Él te envíe. También fue específico, no en cualquier sitio. Séptimo, te acercarás al cohen que esté en servicio en ese tiempo en particular. Y octavo, dice, y dirás, hoy yo declaro. Y empieza entonces a decir su declaración, en el cual dice,
en el verso, aquí me ayuda, ok, en el verso 3. Hoy yo declaro a Hashem, tu Elohim, que yo he venido a la tierra. El Eterno juró a nuestros padres que Él nos daría. Entonces, esa es la octava indicación nuestra hacia el Todopoderoso. Entonces, luego hay otras declaraciones, otros procedimientos que dice, entonces, el cojén tomará la cesta de tu mano y la pondrá frente al altar de Yahweh tu Elohim. Entonces, en la presencia de Yahweh tu Elohim dirás, mi padre era un nómada de Aram. Y empieza entonces a hacer la historia de nuestro último padre, que fue Jacob, hermano del hombre llamado Aram, que era su suegro. Es interesante, mi hermano, que tienes que hacer esa declaración, pero estas personas que están aquí delante del Todopoderoso nunca estuvieron con su padre Jacob. Nunca. Pero están declarándolo como si hubiesen estado allí. Entonces tenemos que vivir en tiempo y en espacio. Tenemos que darnos cuenta de que estas personas eran del linaje original de Jacob. Cuando él dice, cuando éramos pocos en número, descendimos a la tierra de Misrayim. ¿Y allí qué? Los hizo el Eterno fuerte, los multiplicó y los hizo su pueblo estando allí. Porque se multiplicaron en número. Y nos trae a la memoria este hecho. Empieza hablando de los primeros frutos de la tierra. ¿Y cuál fue el primer fruto de la tierra? Si no fue la descendencia de Jacob, el tercer padre. Fue el primer fruto. Y es necesario salir de la tierra de esclavitud para regresar a la tierra original de nuestros padres, para hacernos posesión de toda ella. Entonces dice que el cojén tomará la cesta en su mano, la pondrá frente al altar. Entonces su presencia declarará, hace la declaración. Luego pondrá la canasta ante Hashem. Dice, luego te postrarás delante de él. Y lo más bello, dice, y te alegrarás de todo el bien que hizo contigo. ¿Frente a quién? Frente al leví, frente al extranjero, la viuda y al huérfano. Y el Todopoderoso es específico en eso. Dice, y te alegrarás, te alegrarás. ¿Sí? Exacto. Los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob. Amén. En la segunda villa empieza entonces mencionando una declaración del diezmo. Y ahí tú sabes que en todo el mundo se habla muy bien o muy mal de ese hecho, del diezmo. El diezmo no es una cosa que se puede tomar también por alto. Y también Hashem fue bien específico en ese diezmo. Dice, después que hayas apartado la 10ª parte de las siembras que produjeron el tercer año, el año de separar la 10ª parte, y la hayas dado al leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se queden contigo. Dirás en la presencia de Yahweh tu Elohim, yo he sacado de mi casa las cosas apartadas para Elohim. Y fue específico. Yo he apartado de mi casa las cosas que son apartadas para el Todopoderoso. Entonces todavía hay que hacerlo más específico todavía. Dice, guardando cada uno de los misbos que tú me diste. Yo no he desobedecido ninguno de tus misbos, ni me he olvidado de ellos. Yo no he comido nada de esta comida durante mi luto, ni la he apartado nada de ello cuando esté inmundo, ni he dado nada de ello para los muertos. Hay 3 condiciones ahí.
Y en las tres condiciones muchas veces se prepara comida, no muchas veces, siempre se prepara comida. O sea que cuando alguien se muere, se come. Y más uno ha ido a funerales muchas veces y ya sabe que se come antes y después que el cadáver es enterrado. Y en Estados Unidos se acostumbra muchas veces, cuando alguien es enterrado, inmediatamente van a la casa de familiar y hay un banquete. En cuanto a su inmundicia, también hay que apartar ciertas cosas para hacer un sacrificio al Todopoderoso cuando una persona se vuelve inmunda. Y también cuando habla sobre muchas veces estas cosas también se hacía, y se hacía también, se comía también frente a los ídolos, que es imposible también hacer este tipo de acción, comer ante un ídolo. Se bebía y se comía delante de los ídolos. Y ninguna de esas cosas él ha apartado para eso. Pero sí hizo provisión. Mira desde tu morada, Kadosh, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, una tierra que fluye leche y miel. Hay otra declaración. El hombre también vuelve y declara unas condiciones. Yo no te he robado nada. Solo he dado todo cuanto tú dijiste a quien se le tenía que dar. Cada 3 años, en el pueblo de Eres Israel, se acostumbra a hacer lo que se llama el doble diezmo. Todos los años se hace un diezmo, pero específicamente cada 3 años se hacía un doble diezmo. Y ese doble diezmo iba apartado exclusivamente para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Y fue específico también. Era como si fuese un año para cada uno de ellos, ya que al levita siempre se le ofrecía año por año y siempre comía. Pero específicamente estos 3 seres, al extranjero, a la huérfana y a la viuda, se le daba básicamente un diezmo por año a cada uno de ellos. Y yo me pregunto, ¿qué nosotros representamos para el huérfano, para el extranjero y para la viuda? ¿Qué nosotros representamos para ellos? Yo me he hecho esta pregunta una y mil veces, pero esta semana como que me llegó como si fuese una revelación de quién yo soy para estas 3 personas. Y siempre se menciona una y otra vez en toda la Torah estos 3 seres, el extranjero, el huérfano y la viuda. Primero, son 3 seres que son dependientes, porque tienen unas limitaciones, ya que el extranjero no tiene parte ni suerte con la nación donde viven y tienen que depender entonces de muchas cosas que puedan darle lo que son naturales a ese extranjero. Igualmente, la carencia de un hijo que no tiene padre y la carencia de una mujer que no tiene esposo. Entonces, ¿qué yo represento para ellos? ¿Ok? Hashem provee para cada una de esas personas a través de nosotros mismos. Exacto. Verdaderamente sí, porque somos los custodios de la tierra. Él nos mandó no hacer lo que nosotros queríamos hacer. Él nos mandó a hacer lo que el Padre quería que hiciéramos no solamente por nosotros, sino por todos. Amén. Correcto. La voluntad del Padre es ejecutada a través de nosotros. Amén. Amén. He venido a dar sanidad a mucha gente.
correcto y que está palpable cara a cara frente a Él. Entonces yo dije, se me vino como un pensamiento, dice, entonces yo para el extranjero podré ser rey y señor. Yo seré para el extranjero rey y señor. Entonces yo para el huérfano seré el padre. Y yo entonces para la mujer viuda seré el esposo. Nosotros representamos esas tres unidades: rey, padre y esposo. Pero ¿dónde dejamos al levita también aquí? Entonces tú representarás para el levita a Hashem. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso dijo, yo seré tu porción en la tierra. Pero ¿quién le da la porción al levita? Sino el hombre mismo. Pues entonces, nosotros para el levita somos la presencia de Hashem en la tierra. Y eso es grande, mi hermano. Negarle al levita su porción es darle la espalda a Hashem. Tenemos que tener cuidado con la repartición de los bienes sobre la tierra. Cada porción que el Todopoderoso nos da es para repartirla. Somos entonces embajadores. Damos la albacea a todo el pueblo de Eres Israel. Tú trabajas para Hashem. Punto. En otras palabras, nosotros somos el ejemplo para que otros crean que Hashem es el rey. Y damos el ejemplo también a las naciones, porque eso fue también para que las naciones vieran y engrandecieran el nombre del Todopoderoso. Y para que nos sigan y que nos imiten. Dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Por qué? Por lo que tú haces por los hombres. En aquel entonces era una carga para muchas naciones ser extranjero y bregar con extranjeros. También era mucha carga para el huérfano y la viuda. Eran estorbos públicos. Eran estorbos. Deseaban que murieran y muchas veces se atacaban a la mujer, al extranjero y al huérfano para eso mismo. Para que no fuera una carga social ante la comunidad de aquellas naciones. Oh, sí. Amén. Amén. Ahora, hablaba yo con un hermano la semana pasada y le dije, todos nosotros tenemos las ansias de regresar a nuestra patria Israel. Pero ¿cuántos de nosotros somos dignos de entrar a esa tierra, cumplir con esas 8 condiciones y hacer lo que dice aquí? No se puede pasar por alto. Eso es una declaración verbal. Eso es un casamiento. Eso es un pacto. ¿Sabe? No podemos tomar por alto por el simple hecho de tener, como dicen por ahí, un follón o algo de irnos para Israel. Eso es bueno, está en el corazón de cada uno de nosotros, pero ¿soy digno en este momento de hacerlo? Se ha abierto la tierra para mí y para ti en este momento para llegar, poseerla y hacer todas las cosas que dice esta paracha. Son cosas serias, mi hermano. ¿Estarás tú dispuesto también a ser soldado del pueblo de Israel y defender esa tierra con uñas y dientes? ¿Sabes? No es fácil. Y soportar también la persecución que hay ahí en esa tierra. O sea, tampoco es fácil. Correcto. Sí, como turistas que llegan.
Correcto, correcto. Exacto. Y regresa. Y regresa. No, demasiado profunda. Y esto es demasiado serio. Sí, nosotros aquí en la dispersión nos estamos preparando. Nos estamos purificando. Tenemos que hacer teshuvá, tenemos que hacer inmersión, tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que también traer a nuestros hermanos de vuelta. Decirles que nosotros no pertenecemos aquí. Pertenecemos a otro lugar. De eso voy a hablar ya mismito. Sobre eso mismo. Porque tenemos que tomar de vuelta, tenemos que llevarnos de vuelta a lo que la gente muchas veces aborrece. A los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Y al levita que habita en la casa. Tenemos que llevarnos ese montón de gente. Es muy fácil, como dijo Guadalupe, ir de turismo, ir de turista, estar 5 o 6 días allí, 2 semanas, regresar para acá. Sí. Sí. Sí, básicamente. Amén. Y como yo hablaba ayer con Wanda, no solamente es una viuda literal, y las divorciadas, ¿qué hacemos con ellas? También son viudas, no tienen marido. ¿Qué hacemos entonces con nuestros hermanos cristianos que andan buscando las raíces hebreas, que son extranjeros? Hay que traerlos de vuelta. ¿Qué hacemos entonces con los huérfanos de aquí de esta comunidad? Tenemos que alimentarlos y no podemos darle espalda. Hay mucha misión en este momento nosotros aquí, antes de entrar a la tierra. Es un compromiso entrar a la tierra. No es cualquier cosa. Por eso tuvieron 40 años limpiándose en el camino. Por eso que la nueva generación fue la que entró. Y hay unas declaraciones preciosísimas para eso mismo. En esta hora, en esta tercera aliyá, que empieza en el versículo 16, lo que pueden verlo allí, dice: hoy, Yahweh tu Elohim te ordena obedecer estas leyes y estatutos, por lo tanto, los observarás y obedecerás con todo tu corazón y todo tu ser. ¿A qué se parece ese verso? ¿No es el Shema? Y todo lo demás que va abajo son los atributos del Shema. Tú estás declarando hoy estar de acuerdo con Yahweh, tu Elohim, hoy, y que seguirá sus caminos, observará sus leyes, mis voz y estatutos, y hará lo que Él dice. Y a su vez, el Eterno está acordando hoy que tú eres su propio especial tesoro, como Él te prometió. Wow, eso es tremenda promesa. Su único y especial tesoro, lo más grande que Él tiene. La niña de sus ojos, con muchas, como dice en otras partes del Tanakh. Y las observes. O sea, no solamente es que lo tengas en tu mente, es que sigas por ella y hables y andes por ella. Cada vez que uno lee esto, se va dando uno cuenta de que cuánto uno falló en el pasado. Pero claro, mentira nos enseñaron nuestros padres y nosotros vivíamos en base a esa pequeña luz que teníamos. Ahora vemos más claramente, vemos más con profundidad el compromiso que tiene el Todopoderoso con nosotros y nosotros con Él. Y ahora esa declaración, esta gran declaración de que somos su especial tesoro, si tú sigues, como dijo Mijael, estas cosas. Dice, y Él te levantará alto por encima de todas las naciones que Él ha hecho en alabanza, reputación y gloria. Y como Él dijo, tú serás un pueblo Kadosh para Yahweh, tu Elohim, separado para Él, en intimidad para con Él. Y aquí empezamos entonces a ver una declaración, como yo estaba hablando anoche con Wanda a las 2:00 de la mañana, de estas cosas inusuales, como le dije yo a Israel. No, ahora es que voy a estar yo despierto. Es la costumbre de muchos años. Nosotros vimos en la primera aliyá una declaración con relación a la tierra y en la canasta, ¿verdad? Yo pude ver ahí con claridad que el fruto no es otra cosa. Yo lo puse en tres aspectos. La semilla, que son los hijos. La tierra, que es la mujer.
y el hombre que representa a Hashem. Vimos que nació de la tierra un fruto y fue luego llevado ante el Todopoderoso en una canasta, como nosotros llevamos a nuestros hijos delante de Hashem en una canasta y lo presentamos aquí. Y especialmente yo vi la circuncisión de la tierra en ese momento. ¿Cuándo que se bendice? Al octavo día. Hubo 8 declaraciones en esa primera villa. Vimos entonces el nacimiento del primer fruto, el primer hijo de la tierra, dada para esa mujer. El hombre le fue designado preñar la tierra y presentársela al Todopoderoso. Luego postrarse ante el Todopoderoso y aceptar de que Él es el que tiene el control sobre ti. Y dice, y te alegrarás. Ahí vimos cómo fue circuncidada la tierra en ese primer momento cuando tus frutos fueron alcanzados por primera vez. Como nosotros entonces, ese es el primogénito de la tierra. Por eso que la tierra de Israel tiene mucho valor, porque se hizo unas declaraciones. Se hizo una aceptación delante del Todopoderoso. Y Hashem vio con agrado ese fruto. Como vio con agrado el primer fruto del primer hombre con sus hijos. Cuando Abel ofreció con gratitud todas las cosas. Y vemos entonces cómo él circuncidó la tierra y la bendijo. Ahora vemos aquí que él empieza a tratar al hombre como su esposa. Y empieza a hablar de un gran tesoro. Empieza a hablar de que tú eres alguien separado para mí, en total limpieza. Eso fue la manera en que, yo estoy hablando casi quizás en el cuarto método de interpretación, porque todo esto hay que verlo en todas las interpretaciones, gracias al Todopoderoso por eso. Tenemos que verlo en toda esa participación. Si no lo vemos así, quizás no podemos entenderlo. Y aquí empezamos a ver esa declaración sobre que esa mujer, cómo se prepara, cómo se esconde, cómo está en la casa para entonces tener esa relación directa con su amado. Y aquí vemos entonces que en la aliyá número 4, que yo le llamé la firma notarial, porque perpetúa el pacto escrito y verbal delante del hombre, delante de Hashem, delante de la tierra, delante de los habitantes. En este capítulo 27 se empieza a observar ese tipo de manifestación, que empieza diciendo, entonces Moshe y todos los ancianos de Israel dieron órdenes al pueblo. Ellos dijeron, observen todos los mitzvot que yo les estoy dando cuando crucen el Jardín a la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando. Pondrás piedras grandes, pondrás yeso en ella, y después de cruzar, escribe esta Torah en ella, todas las palabras para que puedas entrar en la tierra que el Eterno tu Elohim te está dando. Una tierra que fluye leche y miel, como el Eterno el Elohim de tus padres te prometió cuando has cruzado el Jardín. Y fue específico que tenía que escribir una Torah en una piedra gigantesca y pondrás yeso sobre ella para que se quede lo que se marca en esa piedra, se quede para siempre. Porque para eso era el yeso, para que luego entonces tú la jasparas completa y se quedará grabada permanentemente y la pondrás a la entrada de esa tierra, para que todas las naciones que pasen por ella digan, oh, tiene dueño, este pueblo se casó con un Elohim y tiene nombre y tiene apellido, es dueña, tiene hijos, no solamente los hijos naturales de hombre y mujer, sino que la tierra también son sus hijos. Estaba prohibido entonces llevarse todas las cosas de ese pueblo. Por eso, como el esposo protege a la esposa, así también protegía Elohim a la tierra y a su esposa, que eran los habitantes en per se en aquel momento. Amén. Ajá.
Correcto. Correcto. Exacto. Exacto, exacto. Muy buen punto, muy buen punto. Y vemos que gracias a que Jacob fue fiel al Todopoderoso y entregó sus diezmos e hizo todas las cosas que tenía que hacer, también fue honrado con la simiente. Si él hubiese hecho, como dice Mijael, le hubiese hecho la guerra a Labán, le hubiese hecho la guerra a Egipto, hubiésemos perdido todas las cosas que el Eterno tenía preparado para su pueblo. Eso es ser fiel. Y inclusive se apartó de él para hacer una gran nación. Llevó 70 con ellos. Dice pocos en número. Y allí los multiplicó y los hizo fuerte y una gran nación. Una nación dentro de otra nación. Ya estaba profetizado. Dice que sobre los hombros de Jacob estaba toda la semilla. Sí. Eso es así. Eso es así. Hay una peculiaridad. Exacto. Esta paracha es una rectificación de pactos con la nueva generación. Y lo dice. Esto es muy distinto a lo que yo hice con nuestros padres al principio. Estos hombres se tenían que estar lavando y tienen que recordar todas las cosas. Por eso es que el pasado no puede pasarse por alto. Nuestro pasado nos marca para bien o para mal. El pasado de este pueblo tiene que vivir con nosotros en este presente. Por eso que para muchos esto es mitológico, para muchos esto es historia, porque tienen una mente griega, romana, que solamente viven para sí mismos y nada más. Si tú, como dice un dicho bien popular por ahí, que el que no rectifica el pasado está destinado a volverlo a repetir. Está destinado a volverlo a repetir de muchas maneras. Y mira que han querido borrar la memoria de Israel por estas naciones, por generaciones, y no han podido hacerlo por el gran compromiso del pacto entre el Todopoderoso con nuestro padre Abraham. Y lo marcó para siempre. Y después se lo marcó a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y a esta generación que estaba pronta a entrar, sus 12 tribus. Sí, lo voy a comentar. Le voy a hacer una historia. Estaba comentándole ayer en casa de hermano Mijael. En la Segunda Guerra Mundial hubo un puertorriqueño pues que se lo llevaron, dice que se lo llevaron a servir. Creo que fue en el 41, cuando él llegó allí, en el 41. Y se tiró en paracaídas, en un escuadrón, y fue capturado por los nazis. Dijo que no pudo tirar ni un solo tiro. No hizo más que llegar y rápido lo aprisionaron. A los soldados se le entrega una chapa, que siempre lo tienen en el cuello. Dice su nombre, el número de soldado, la religión, bueno, el tipo de sangre, ese tipo de cosas. Cuando los nazis chequearon su chapa,
y leyeron su nombre y vieron su apellido, no le enviaron junto con los otros soldados americanos en campos de concentración. A él lo enviaron en un otro tren a otro sitio. Y fue el único. De tantos que habían, fue el único que enviaron. Y él se extrañó. Cuando llega al sitio, le dice, tú eres judío. Yo, imposible. Yo siempre he sido católico, mi familia ha sido católica. Bueno, y negó todas las cosas. Yo, lo siento, tu nombre dice que tú eres judío. Un hombre que nace en el catolicismo, en la religión de sus padres, nunca le habían contado nada de la historia de Israel. Eso fue para el 41, en plena pobreza de nuestro país. ¿Qué sabía él de cosas hebreas? Cuando le ponen las ropas de rayas y le ponen una chapa de la estrella de David, de un color que no era amarillo, era de otro color, porque ellos clasificaban por colores. Estaban los rosas, que eran los homosexuales, estaban los verdes, que eran los rusos, los amarillos, que eran legítimos judíos. A él le pusieron otro color, pero lo ficharon, lo marcaron, y estuvo 4 años viviendo en ese campo de concentración. Sufrió hambre, desnudez, azotamiento, desnutrición. Y no sabía qué Jayo hacía allí, porque tampoco sabía hablar hebreo, ni polaco, ni ruso, porque estaban todos juntos allí y casi nadie hablaba el idioma del otro. A los 4 años, cuando fue liberado en los campos de concentración, que empiezan a nombrar, a poner los nombres, los soldados americanos empiezan a hacer los nombres de todos ellos, este puertorriqueño viene y le dice al soldado americano que él era americano. Y dijo, oh sí, todos los demás que han pasado por aquí dijeron lo mismo. Yo, no, yo soy soldado. Ok, sí, está bien, yo sé, nosotros lo vamos a tratar bien a ustedes. No se preocupe. No. Y le dio el número de serie de su compañía. Y me dijo, repítelo. Y lo repitió 10 veces. Y yo, ok, este es un caso. ¿Cómo cayó? Este cayó aquí. Sí. Y llevaron esa nota más adelante. Cuando chequearon, dijeron, tráigame ese hombre y póngalo aparte. Queremos saber qué Jayo, él se metió ahí. Viene el interrogan, le dice, no sé, solamente dijeron que yo era judío. Y ellos chequearon, no, tú no eres judío. Y así que los mandaron entonces para otro lugar. Y tuvo casi 8 o 9 meses tratando, le empezaron a dar sopitas porque no podía comer cosas duras porque si no morían. Es una de las consecuencias que cuando liberaron los campos de concentración, los americanos y muchos de las tropas empezaron a darle comida y empezaron a morir por montones. No podían digerir la comida. Y muchos de esos judíos murieron comiendo. Pero a él lo trataron y pudo recuperarse y lo enviaron entonces nuevamente a su compañía. Y luego que terminó la guerra, pues regresó a Puerto Rico. Y pasaron los años. Y fue un caso interesante porque él guardó eso en su corazón. Todo el mundo supo en su familia que fue prisionero de guerra, pero él nunca dijo qué tipo de prisionero fue, a dónde fue a parar. Pero tenía un sobrino que empezó a indagar sobre muchas cosas. Y hago este alto aquí porque esto tiene que ver con la paracha también. Esto tiene que ver con identidad. Y el sobrino empezó a indagarle, tío, cuéntame tu historia. Y dijo, no te voy a contar nada. Solo que fui prisionero, sí, pero ¿qué tipo de prisionero? Cuéntame. No te voy a contar. Algún día. Los años pasaron y cuando este muchacho ya fue un hombre maduro, este muchacho se dio la tarea de buscar sus raíces. Y cuando empieza a buscar sus raíces, se hizo su DNA, vio que salió en el alfagrupo que era un Kohanim, buscando su origen. Más una data histórica también fue relativa, fue en conjunto. Y empezó a preguntarle a su tío unas cosas y le dijo que él era de descendencia Kohanim. Y su tío dijo, yo creo que tú y yo tenemos que hablar ahora. Y se reunieron los dos. Y dijo, esto yo nunca lo he dicho desde que yo salí hace 40 años de la guerra. Pero te lo voy a confesar. Y le confesó cómo fue su trato junto
con esos hijos de Israel que estuvieron allí. No hablaba hebreo, pero le enseñaron ciertas cosas en hebreo. Guardaba Shabbat, sin él saber guardar Shabbat. Guardaba las festividades, sin él saber lo que era la festividad. Allí, en total pobreza, en total humillación. Y allí le dijeron, sí, tú eres uno de los nuestros. Eres uno de los nuestros. Y él negando. Al cabo de esos 4 años que estuvo prisionero, él sintió que verdaderamente era parte de ese pueblo. Pero no sabía por qué. Ahora cuando su sobrino le dice, tu sangre y la mía es la misma, somos descendientes de levitas y de Cohanim, el hombre que te llevó allí te salvó la vida y te enseñó que pertenecías a un pueblo sin tú saberlo. En otras palabras, ese hombre empezó a llorar porque no sabía de que estuvo junto con un pueblo sufrido y fue parte de esa persecución. Y es un muchacho, un señor de aquí de Arecibo, de apellido Martínez López. Martínez López. Desnudado por completo. ¿Cómo los nazis sabían que él era descendiente judía? Los apellidos. Lo delató. Y así como nosotros hemos regresado a la Torá y hemos vuelto, nosotros somos parte de ese pueblo. Muchos sin saberlo, muchos por ADN, muchos por familiares, cosas escondidas. Yo comentaba esta semana con una hermana que cuando yo era muy pequeño, mi abuelo tenía encima de la puerta una llave rústica montada en un marquito y estaba mohosa y lo tenía bien alto. Pero cada vez que él pasaba por esa puerta, él la tocaba y besaba su boca. Pero como yo era chiquito, yo no podía hacerlo, pero él lo hacía. Cada vez que pasaba, tocaba y besaba. Yo no sabía por qué él hacía eso. Y yo, con razón está mohosa esa llave, está llena de baba, está llena de saliva. ¿Sabe? Uno como muchacho al fin. Y yo le decía un día a mi abuelo, ¿y esa llave qué significa? Ah, eso tiene una gran historia. Yo tengo una casa en otro lado y esa es la llave de mi casa. Yo no sabía nada. Y algún día quizá esa llave sea tuya, si tú logras llevártela cuando yo me muera. No, él murió y esa llave desapareció, junto con todos los artefactos que él tenía escondidos, porque él tenía artefactos escondidos que él solamente lo abría en su cuarto, en un baúl azul, con 3 candados, ¿sí? Custodiado. Y mi abuelo siempre decía, él siempre se mete 3 veces al día en ese cuarto. Abre la ventana y se dedica a mirar para otro lado. ¿Por qué entonces mi abuelo, cada respectivo tiempo en el año, le repartía dinero a toda la muchachería que había en toda la calle San José en Aguada? Lo conociera o no lo conociera, le daba una seda. Y yo tampoco entendía eso. ¿Por qué cuando mi abuela rezaba el rosario, él tenía que mirar para otro lado? Porque era obligado, mi abuelo lo obligaba a rezar el rosario. Pero él miraba para otro lado. Hacía muchas cosas que yo no entendía hasta cuando yo llegué en este camino y siempre le cuestionaba y le preguntaba, papito, ¿por qué tú haces esto? No te lo puedo decir. Y un día le dije, papito, ¿de dónde venimos nosotros? Y me pegó en la boca. Yo, eso no se dice. Eso no se pregunta, se me decía él. Tú no puedes saber de dónde tú viniste, porque una vez tú lo sepas, así me dijo, entonces sí que las cosas salen mal. Exacto. Y vivía esa vida bien jara. Y mi abuela siempre se encolarizaba con él porque le llevaba la contraria. Y un día viendo una película que se llama El Inquisidor, al final de la película muestran a una mujer sacando una llave de las mismas que tenía mi abuelo y le dijo a su hijo, esta es la razón por la cual nosotros escondemos nuestro apellido y escondemos nuestra llave,
Porque esta llave es una llave, es la llave que dejamos hace muchos siglos atrás. Esta es la llave de Eretz Israel, la llave de nuestro pueblo. Cuando yo vi eso, me puse a llorar porque vi todo el relato cuando yo era un niño y de la llave y lo que me dijo mi abuelo. Yo desde que era pequeño siempre empezaba a preguntar de dónde vine, quién soy yo. Tenía menos de 12 o 13 años y mi abuela me caía encima, mi mamá me caía encima porque estaba siempre averiguando cuáles eran mis orígenes y nadie me lo quería decir. Era un pecado decir de dónde tú venías. Nunca armonizaron. Ella dormía en su cuarto, siempre durmió en el de él. Exacto. Exactamente. Y no solamente eso, mi abuelo siempre, estando en la casa y fuera de la casa, en la casa siempre usaba sombrero, siempre. Siempre cubría su cabeza, siempre. Toda la vida. Y una vez yo empecé a espiarlo, porque él cerraba la puerta por la tarde. Y le abrí la puerta. Y lo vi con un librito que yo nunca lo había visto, mirando hacia otro lado por la puerta. Y lo hizo fue que me dio un cocotazo y me volvió a cerrar la puerta y me dijo, jamás vuelvas a hacer esto, jamás. Tú no sabes lo que te hiciste aquí. Exacto. Por eso que tenía un baúl azul con 3 candados. Y yo quería ese baúl para mí y eso desapareció en su muerte. La llave junto con todo un montón de cosas desaparecieron. No sé si fue su familia quien se lo llevó. Hay cosas que eran escondidas. Una vez yo le pregunté a mi mamá de dónde venía mi abuelo. Mi mamá me dijo, nadie sabe de dónde salió. Él no tiene mamá, él no tiene papá, él no tiene hermana, él no tiene hermano. Él nació solo. Así me dijo mi mamá. Digo, nosotros no conocemos nada de papito, nada. Y eso no se pregunta. No entiendo, no sé. Nunca quisieron hablar tampoco de esto. Pero interesante. Esto es parte de la paracha, mi hermano. Tenemos que vivir con la conciencia de quiénes somos, de dónde somos, a dónde vamos. Nuestra existencia tiene que ver con nuestro pasado y nos marca. Yo sé que mi abuelo oraba por mí. Oraba por su generación que conocieran y volvieran a la Torah. Estoy seguro de todo eso. Yo me acuerdo que también mi abuela, por la insistencia de mi abuelo, en ciertas partes del año, obligaba a mi abuela a hacer lo que llaman las barriguitas de vieja. Y ya usted sabe que eso es bien sefardí, que son los buñuelitos esos que se hacen de calabaza creo que es. Y siempre eran el mismo tiempo del año. Punto. No se podía hacer buñuelos después de eso. Se tenía que hacer en ese año, en ese momento específico. Nada más. O la jarucha, exacto. Siendo yo tan pequeño, me acuerdo todavía de muchas cosas. Y gracias a Hashem, tuve esa mentalidad clara de poder entonces captar ese tipo de cosas. Que me han servido a mí para poder regresar y ser consciente de que parte de esa historia nos marca y de qué somos parte. Amén. Por eso que es interesante que cada uno de ustedes indague, busque, analice. Y en cierta manera, cada cual tiene algo de historia que contar. Vemos entonces que en esa aliyá número 4 hay una declaración de parte de Moshe que manda a hacer silencio. Y dice, guarda silencio y escucha, Israel, hoy hoy te has convertido en el pueblo de Yahweh tu Elohim. Es una declaración bonita por parte de Moshe, que hoy, en ese momento, se ha convertido. Es como un casamiento. Y luego vemos como cuando van a la fiesta del casamiento, porque entonces vemos que se hace un sacrificio, se come, dice, y se gozarás en el monte que él mandó a erigir esa columna de piedra. Y todo el mundo se gozó allí. Y ese es el problema, que hay personas que le pesa
gozarse en la cosa del Todopoderoso. Le pesa. Estamos hablando ayer en casa de Mijael y Joshua dijo algo bien interesante. Mira, la comunidad es para que nosotros nos sentamos bien. No importa lo que tú piensas, no importa lo que tú creas. Lo importante es que estemos juntos en armonía, como dice el salmista. ¿Para que qué? Para que la Shejinah del Todopoderoso reine sobre nosotros. No importa lo que tú creas. Después que nuestro fundamento es el Shema, nosotros crecemos en ella. Estar buscando pleitesía, buscando favoritismo, buscando que ser alabado por los hombres. No busquemos eso, nuestro hermano. Busquemos la unidad. Este pueblo unido entró. Los 12 entraron e hicieron este compromiso. Luego entonces vemos que fueron llevados 12 de la tribu a un lado y 12 a otro. 12 bendijeron y 12 maldijeron. No es que los que bendijeron, 6 bendijeron, eran menos que los que maldijeron. Todos tenían la misma autoridad. Todos pesaban igual, 6 y 6. Nadie era mayor que otro. Nadie era mayor que otro. Se perpetuó allí y se consagró allí una declaración para vida y no para muerte. El pueblo entero. Nadie tuvo un favor exquisito por ser un pueblo y el otro por ser el otro. Fue menospreciado. Fueron 6 para bendecir y 6 para maldecir. Ajá. Amén. En otras palabras, nadie era menos que otro. Nosotros aquí somos un conjunto de tribus y tenemos que gozarnos como se gozaba en el pasado. Eso es lo que nos hace diferente, eso es lo que nos hace pueblo, la unidad. Estar atado a una sola cosa. Eso, como decía nuestro rap, que pudiéramos estar todos unidos como la gallinita trataba con sus pollitos, de poderlos poner debajo de sus alas. Es igual. Nosotros tenemos que tratarnos los unos a los otros de esa misma manera. ¿Sí? De la no deseada. Amén. Amén. Un conjunto de muchos. Un conjunto de muchos. Nadie es mayor que otro. En el cuerpo todo es importante. Correcto, correcto. Correcto. Aquí en esta paracha habla de esa manera, por eso que yo comparo la tierra de Israel con una mujer, junto con los que la habitan. ¿Por qué? Porque dice que ese tesoro es para bendición, para honra, gloria y esplendor. Él lo dijo. Así es que como se debe tratar a una esposa, se debe tratar a la tierra. Tú tratas a la tierra como tratas a la esposa. No la puedes pisotear, no la puedes insultar, no la puedes despreciar, no le puedes ser infiel. Es interesante porque vemos aquí entre las maldiciones y las bendiciones que aquí vemos que cuando tú te apartas de Hashem para seguir otras deidades, y la idolatría no es otra cosa que adulterio. Idolatría y adulterio es sinónimo. Por eso que ese es un hilo bien fino
que muchas personas cruzan. El adulterio es sinónimo de infidelidad. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no cruzar esa línea fina. No cruzarla. Y aquí no hay pensiones alimenticias que valgan, porque fue bien radical. Mientras tú estés con tu esposo, él te va a ¿qué? Te va a sostener, vas a tener el hogar seguro y la pensión te lo tiene todo el tiempo, porque trabaja para ti. Pero una vez tú desprecias a ese esposo por otro marido, aquí dice que la tierra dejará de producir, se secará todo. En otras palabras, te quedarás sin nada. Y entonces, la misma tierra que te da es la misma tierra que te expulsa. Y vemos eso. Hemos visto que cuando Israel, en ese tiempo, que entonces abandonaron al Todopoderoso, que hizo la tierra, la expulsó, se lo llevaron otras personas. Y lo que ellos hicieron, se lo comieron otros. Dicho ahí mismo. Y lo disfrutaron otros. Y no solamente la tierra, disfrutaron a sus mujeres, disfrutaron a los hombres, disfrutaron todo lo que habían sembrado, sus hijas, sus hijos, y fueron esparcidos por toda la tierra. ¿Y quiénes fueron sus maridos? Entonces, como vimos, sus maridos fueron los babilonios, los asirios, los griegos, los romanos. Ese montón de gente fueron los que se llevaron todas las cosas que eran nuestras, y todo es por la infidelidad. Aquí no hubo pensión alimenticia que valiera para nada. Lo perdieron todo, para vergüenza, confusión de ese pueblo. Es lamentable que entre bendiciones y maldiciones hay una profecía de exilio. Hubo tres cosas. Hubo que la tierra dejará de dar su fruto. Hubo la maldición de que serían extranjeros en otra tierra, de que otros se comerían lo tuyo. Y es triste, por eso son las condiciones del matrimonio. Y vemos que cuando dicen en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, para bien o para mal, todos los días de tu vida, y tú dices, que así sea. Es un matrimonio. Ante un Leví es un matrimonio. Debajo de la jupa. Y fue así. Y cuando este pueblo se apartó y se fueron con otros hombres, que en otros dioses, se olvidaron. Dice que el peor pecado fue, está en el versículo 47 del capítulo 28, que dice, porque no te gozaste en tu Elohim, Yahweh, cuando tenías en abundancia, porque no te gozaste y no empezaste a darle de vuelta a él lo que le pertenecía. Por eso que Malaquí habla que me han robado, y con razón, le habían robado. ¿En qué? En sus diezmos y en sus ofrendas. Exacto. Por eso que esa palabra profética, en ese capítulo 28 de esta paracha, después de poseer y después de entrar y gozarse, olvidarse. Por eso que yo le exhorto, mi hermano, que en este caminar que llevamos, no nos jactemos de saber más. Siempre jactémonos de saber menos. Ese es el problema, que cuando uno se jacta en querer saber más que otro, lamentablemente hay divisiones, hay mentiras, hay engaños, hay murmuración, hay dispersión. Sí. Correcto. Amén. Buen punto. Como dijo el hermano. Por eso que esta Torah se lee año por año. La Torah que estoy leyendo ahora, para mí es muy distinta a la Torah que yo leí el año pasado. Y mira que lo leímos. Por eso que yo le exhorto también, como dice el hermano, vamos a estudiar la Torah, parachá por parachá. Porque esto es viviente, esto es vivencial, este es del día de hoy. ¿Qué tiene la parachá para el día de hoy para mí? ¿Cómo la estoy viviendo día a día? ¿Para qué me es útil? ¿Para enriquecer mi mente? Si enriquece tu mente, tienes un problema. Te llenas de eso mismo, de mucha letra. Él nos dice que nos llenemos entonces del Espíritu. Ese es el problema, que hay muchas personas que se han llenado de letras y no están lamentablemente con nosotros hoy día. La letra mata, el Espíritu vivifica.
saquemos entonces el extracto del espíritu de la Torah para que nos vivifiquemos unos con otros. Yo me deleito semana por semana leyendo la paracha. Y la escudriño, como dice ahí. Y me gusta leerla de esa manera. Y sacarle todo el sustento posible. Algo curioso, para culminar. La Haftará, en el capítulo 60, del 1 al 22, que nos tocó este Shabbat, habla sobre algo bien profético y es para nuestro día y para nuestro momento. Y es una palabra de consolación para aquellos que abandonaron Eretz Israel y no tenían ningún tipo de esperanza para poder volver a llegar a ella. Yo me puse a analizarla y da la causalidad que la semana pasada, después que salimos de aquí, el sábado pasado, me enviaron un canal por internet para poder ver películas. Y fue interesante, que yo les recomiendo a las personas que están por internet, que se llama Weju, wejew.com, Weju, nosotros los judíos. Y hay una serie de documentales que me impresionaron. Y una de ellas era sobre las 12 tribus de las 12 tribus perdidas de Israel. Y va este hombre en búsqueda de las 12 tribus. Y es increíble el enlace tan perfecto de cómo muchas tribus han regresado de vuelta a la Torah e inclusive de vuelta a Israel. Y este hombre, en uno de sus viajes, buscando a la tribu de, si no me equivoco, de Efraín. No, de Efraín no era le digo ahora, Neftalí. Había una parte en Afganistán que se llamaban los hijos de Neftal. Y todos lo conocían por los hijos de Neftal, que vivieron hace más de 3,000 y pico de años en esa área. Esa parte había desaparecido y su gente desapareció. Y solamente quedaban vestigios de ciertas personas que luego entonces con la invasión musulmana se convirtieron al Islam. Ese investigador llegó hasta allí en pleno apogeo de la guerra en Afganistán y fue custodiado por soldados americanos para ir a ver una ruina de algo que le habían comentado, que habían algo pictográfico escritos allí. Y él quería ver si tenía alguna relación con su tierra, ya que le habían dicho de que hay una tribu que se llamaba los Neftal. Cuando empieza a chequear y a buscar el dato histórico de ese país, se da con la causalidad que dice que esa región de Neftal era de la tribu de Neftalí, por eso que se llama Neftal, que era parte de Israel, que fue llevada al exilio y fueron comprados ciertos esclavos y fueron llevados allí y trabajaban para esa gente allí. Y ellos hicieron como un kibutz y solamente los pusieron a trabajar todos ellos en un solo sitio. Hicieron un pueblo. Y dice que esa gente se pusieron a escribir cosas allí que nadie entendía hasta el día de hoy. Cuando fueron al sitio, había un hombre musulmán islámico y dijo, yo sé dónde están escritas esas cosas. Y refiriéndome aquí, como dice, escriban esa Torah en la roca y pongan sobre ella cal o el yeso. Cuando llegan a ese sitio, ese hombre ve una roca gigantesca y cuando empieza a notar que estaba esa piedra surcada, tenía huecos. Y él hizo lo que dice la Torah, le puso cal a toda la piedra y era entonces legible a los ojos. Y cuando ese hombre empezó a leer eso, ese historiador, el que estaba al lado, que había vivido toda la vida allí, tenía como 80 años, que no entendía ese idioma, le dijo a ese hombre, ¿tú sabes lo que dice ahí? Y él dijo, pues claro que sí, yo me alegro saber que esto exista todavía. Estaba escrito en paleohebreo, la escritura más antigua del pueblo de Israel, que eran dibujitos, eran símbolos. Pero ese hombre conocía esos símbolos y empezó a leer todos esos símbolos. Y era la Torá escrita en piedra. Esta parachá la entendía muy bien. Y se la llevaron a aquella tierra
e hicieron lo mismo, porque ellos lo segregaron y le pusieron solamente en un sitio. Ese era el sitio de los neftalitas. Es interesante. Cuando entonces el árabe le dice, el musulmán le dice, yo he vivido toda la vida aquí y nadie nunca había dicho que eso era, que se podía leer. Y le dijo ese señor, le dijo al geólogo, sí, le dijo, ¿tú eres judío? Y dijo, sí, yo soy judío. Y en ese momento ese hombre, ese musulmán le dijo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Y qué bueno es regresar a casa, le dijo. ¿Por qué? Porque ese señor que sabía que era, lamentablemente, se convirtió en el Islam, porque el Islam asumió todo ese poder, pero era parte de ese pueblo, porque eso lo dijo, yo pertenecía aquí, mis padres nacieron aquí, y le dijeron a él, el día que tú sepas lo que dice eso, tú has regresado a tu tierra. Y esa profecía se cumplió en ese momento en su vida, que hubo un extranjero que llegó para decirle, tú eres parte de ese pueblo y tú no lo sabías. Ese documental es bellísimo. Yo le exhorto a que lo vean. Sí, tiene como 10 partes, pero es interesante. Eso nos une, mi hermano. Hay gente que no sabe que pertenecen y son. Un musulmán abrazando a un judío. Regresó a casa. Son hermanos, como quiera que sea, son hermanos. Son hermanos. Eso es lo bello de la Torá, que nos unifica, nos hace uno. Y nosotros teniendo Torá, con otro teniendo Torá, nos debe unir mucho más todavía. Por eso que yo digo que el intelectualismo torágico no es nada. Si no llega al corazón y no llega a tu célula, a tu DNA, no se devuelve nada. Si lo usan para dividir y para excluir, lamentablemente es destructivo. Dentro de ese canal, vi también una serie de películas que me causó mucha impresión. Y vi la película que se llamaba Exodus. Fue un barco que en la Segunda Guerra Mundial, después que liberaron los soldados a los nazis, fueron liberados de los nazis, de los campos de concentración, el pueblo inglés que se apoderaba de lo que llamaban Palestina en aquel entonces, a Israel, no permitía el regreso de ningún judío a Eretz Israel. Por una condición diplomática de la ONU, le imposibilitaba que regresara nuevamente a Israel. Y hubo un hombre, porque eso es de la vida real, que hizo lo indecible para llevar de vuelta de Europa a Eretz Israel en contrabando a miles y miles y miles de judíos. Eso es después de la guerra, posguerra. Él hizo un plan, alquiló un barco y sacó a 1.200 judíos de campos de concentraciones inglesas en Europa para hacerlos volver nuevamente a Eretz Israel. Ese barco se llamaba Olimpia, un nombre gentil, un nombre griego. ¿Y qué hicieron los judíos? Le cambiaron el nombre, le pusieron Éxodo. 1.200, otra salida más. Y esos 1.200 judíos no decidieron abandonar el barco cuando fue interceptado en alta mar por los británicos nuevamente. Fueron amenazados de bombardear el barco. Y todos ellos, hombres y mujeres, dijeron que nos maten ahora. Si hemos sufrido durante tantos años, nos quitaron nuestras casas, nos quitaron nuestros hijos, nos quitaron nuestros maridos, nos quitaron todo. Y solamente con el hecho de regresar a casa, que nos maten en alta mar. Y uno de los barcos británicos les torpedió. Y murieron sobre 100 y pico de personas en ese barco. Y aún así, se atrevieron y llegaron a Eretz Israel. Llegaron. Y llegaron desnutridos, llegaron en una forma infrahumana, pero llegaron. Eso está en los documentales. Dice, el largo retorno a casa se llama. El largo retorno a casa. Es interesante, mi hermano, que uno de esos pasajeros
que hizo una pequeña narración, dijo: yo viví en Polonia toda mi vida mis padres vivieron en Polonia, por generaciones, siempre fueron judíos, pero dijo, cuando vimos que aún después de la guerra, cuando regresamos a Polonia, nuestros propios vecinos polacos nos dieron la espalda y nos expulsaron de allí nuevamente, después de la guerra. Y mataron a 1.200 judíos polacos cuando volvieron y regresaron. Y dijeron, solamente porque los polacos le dijeron, ustedes tuvieron la culpa de la guerra, de toda la guerra en Europa. Fueron los causantes de esto. Es como dice también la Haftará, que fueron proverbios de otras naciones para hacer burla de los judíos. Y ustedes son los causantes y los matamos a los 1.200 y vamos a matar a todos los que regresen. Y fue muy triste ese hecho. Y los poquitos que quedaban los regresaron nuevamente a campos de concentración, dirigidos esta vez por Estados Unidos e Inglaterra, hasta que fueran entonces expatriados a otro lugar que ellos tampoco sabían. Y ese hombre dijo, decididamente, mi padre un día me dijo, el día que tú decidas regresar, acuérdate de esta palabra, Eretz Israel, Eretz Israel, Eretz Israel. Acuérdate de eso. Si alguien te pregunta a dónde tú quieres volver, diles a Eretz Israel. Y le preguntaron a él, ¿a dónde tú quieres regresar? Bueno, mi padre antes de morir me dijo que yo quería regresar a Eretz Israel. Y esa persona regresó a Eretz Israel. Y esa persona fue una de las personas que hoy día todavía está viva. Es un rabino de mucha autoridad en Israel. Sí. Dijo que esas palabras que le dijo su padre en el campo de concentración, le dijo, acuérdate de ese nombre. Acuérdate de ese nombre. Y él era jovencito. De volver a Eretz Israel. A su casa. Todos tenían en el corazón, todo el mundo tenía en su corazón regresar a Eretz Israel. Interesante que en ese documental menciona que hubo personas que pertenecían a muchas étnicas sociales. Allí habían polacos, habían rusos, habían armenios, habían personas que hablaban español. Una confusión de lenguaje. Todos en un mismo lugar. Allí habían ricos judíos, pobres judíos. Allí se regaron todas las clases sociales judías. Nadie podía distinguir en quién era más rico o quién era más pobre. No, en los campos de concentración. Los despojaron de toda su identidad y los mezclaron. Y dicen muchos de ellos, no sabíamos hablar con nadie porque no podíamos hablar. Pero, ¿cuándo se podían comunicar los unos con los otros y hablaban el mismo idioma? En Shabbat. Hablaban hebreo, del hebreo que le enseñaron sus padres en sus casas. Todos sabían lo que era el Shabbat, todo el mundo sabía lo que eran las festividades y todos sabían que había que regresar a Eretz Israel. De eso sí estaban seguros. Pero mira, no se acordaron cuando se olvidaron de Hashem, su Elohim. Se acordaron cuando se comían a sus propios hijos las mujeres. Cuando se comían a sus hijos y a sus placentas. Cuando la mujer, dice, mujer que siempre calzaba y no pisaba la tierra. Personas que, está hablando ahí la Torá, de doncellas y mujeres que no pisaban la tierra con sus pies, sino con sandalias. Fueron los que se comieron a sus hijos. Y comieron su placenta. Y dice, y el hombre más manso que había, se comía también lo de él y no le daba a nadie. Así se volvieron, lamentablemente. Feroces bestias. ¿Sí? ¿Por qué? Por haberse apartado y no haberse gozado de las cosas de Hashem, su Elohim. ¿Qué nos enseña esto, mi hermano? Que todos tenemos que ser, como dijo Leviel, iguales ante el Todopoderoso. No podemos discriminar si naciste de la sierva, si naciste de la mujer que tú realmente amabas, de la amada. ¿Qué pasó en el 1492? 1492. ¿Ok?
¿Cuánto hace de eso? 500 y pico de años. 1492. ¿Qué ocurrió? La expulsión de los judíos de España. Le dieron 3 meses para que se fueran del país. 3 meses. 3 meses. Esto me lo dio el Eterno durmiendo. ¿Qué pasó entonces en el 1942? Que es el número inverso de 1492. Cuando tú ligas las letras, los números, da 1942. En un éxtasis, cuando estaba durmiendo, esos dos números se me cruzaron. Y me puse a buscar en el internet. En el 1942, es interesante, se hace un edicto para el exterminio de todos los judíos en Europa. Lo mismo que pasó en España, exactamente lo mismo. En el 1942 se firmó un edicto para la eliminación y el exterminio total de todos los judíos en Europa. Un paralelismo, mi hermano, histórico. Los hombres en el 1492 salieron al Nuevo Mundo. Fue un exilio total. Y según se dice la historia, los que se fueron al Nuevo Mundo de judíos fueron alrededor de 600.000 judíos salieron de España para aquel tiempo. Y en el 1948 regresan a Israel después que se hizo nación alrededor de 600.000 judíos de Europa. Y la Torá, muchos de los sabios dicen que salieron de Egipto alrededor de 600.000 hombres de Egipto. Hemos visto que la historia ha dado la misma vuelta un montón de veces. Y esto no es casualidad. Esa combinación de números tampoco es casualidad. Hemos visto cómo la historia se va marcando y aquí te dice que te tienes que acordar de cuando saliste de Egipto, como también los españoles se acordaron de ese exilio cuando salieron de España y también de estos judíos que salieron de Alemania. A nosotros nos ha tocado muy cerca en esta generación nuestra ver la historia de ese exilio junto con el nuevo nacimiento de Israel, junto como nuestros padres en el 1492 hicieron de Nuevo Mundo su nuevo Eretz Israel, como cuando estas personas entraron hace 6.000 y pico de años, casi 6.000 años, entraron a la tierra de Eretz Israel alrededor de más de 600.000 también. Todo es un todo. Y están confesando con su boca todas esas cosas. Por eso es que es prohibido olvidar. Y mira que ahora mismo se está tratando de educar de que el holocausto que pasó en el 1940 al 48 se quiera olvidar. Porque eso ofende a la comunidad musulmana. Claro que lo ofende. Y también tuvieron que ver con el exterminio. Esa es la cuestión. Y hubo un hombre llamado David Ben Gurión. No sé cuántos de ustedes saben quién es él. En el 1948 se dio a la tarea de ir a buscar a los hijos de Israel a Europa, a Chipre y a todos los sitios que estaban en campos de concentraciones por los aliados. Un día, estaba contándolo yo anoche, David Ben Gurión llegó a Chipre en un campo de concentración que había por la comunidad inglesa. Y dice que hacía un calor, que fue en pleno verano, y todo el mundo estaba totalmente casi desnudo allí, por el calor tan extremo que había, y una condición infrahumana que había allí, de saneamiento, una cosa horrible. David Ben Gurión fue a ese campamento que había alrededor de 150.000 personas, hermanos nuestros judíos, y allí se reunió con el líder del campamento.
Y el líder del campamento viene y le dice al hermano David Ben Gurión lo mismo que le dijeron los hijos de Israel a Moshe en el desierto. ¿Con qué tú vienes? Dime con qué tú vienes para sacarnos de aquí. Si hay algo mejor de lo que tenemos aquí, aunque no tenemos nada, si tenemos algo mejor, yo me voy contigo. Si no tienes nada, nos quedamos aquí. La misma palabra, la misma palabra. Por eso es que hay que ver la historia, mi hermano. Porque esto se repite una y otra vez. Habiendo sido esclavizado por los nazis por más de 6 años, habiendo perdido familiares, habiendo matado, habiendo sido violado, dice que esto es mejor que regresar a casa. Vino David Ben Gurión y dice en el documental, que yo le exhorto que lo vea, se llama El largo retorno a casa, está en inglés. Dice que él puso sus 2 manos en el bolsillo, hizo así. Y dijo, yo vengo sin nada, pero vengo con una promesa de hacerlo regresar a casa, a su tierra. Solamente les pido paciencia, que esto pronto ha de acabarse. Y empezaron a quejarse y a quejarse y a quejarse. Yo solamente les pido paciencia. Y fue con ese mensaje a todas las regiones que estaban ellos en campos de concentración. Con la dicha de que en 1948, el 14 de mayo, las Naciones Unidas reconocieron a Israel como un Estado soberano y único. Y ese mismo David Ben Gurión se dio a la tarea de decir luego, en viva voz, todo aquel que quiera regresar, que regrese. Ese mar Rojo se abrió completamente en forma literal. Y dice que sobre más de 710,000 personas regresaron a Eretz Israel en vuelta de 1 año. El Mar Rojo se abrió, mi hermano. El Mar Rojo se abrió. E interesante, mira cómo se llamaba, David. Un hombre estilo Moshe. Alguien que hizo también redención por los hijos de Israel. ¿Qué significa David? Amado. Escucharon al amado y regresaron a casa. Un hombre. Este es poderoso, mi hermano. Este es poderoso. ¿Quién llevó a los hijos de Israel a nuevo mundo? Cristóbal Colón. Un hombre que tuvo la visión antes del exterminio y llevó a más de 600,000 personas al exilio. Y esas mismas personas también han regresado a Eretz Israel. Y yo digo entre mí, yo escucho esas palabras de ese hombre decir, paciencia, calma. Y yo digo, lo mismo para mí, paciencia, calma. Se abrió el Mar Rojo para ellos, pero para nosotros se va a abrir el río del Jordán para que podamos llegar entonces a Eretz Israel. ¿Cierto? Hubo un Moshe en el 48 para llevar a esa gente allí, pero va a haber un Yahoshua que nos va a llevar a Eretz Israel también. Yo le dije al hermano la semana pasada, yo estoy esperando ese milagro que se vuelva a decir, regresen a casa, no importa lo que sean ustedes, regresen a casa. Y y vamos a estar pendientes sobre eso, porque esas cosas pasan, esas cosas se repiten, y esa es nuestra oportunidad. Y mira lo que dice la Haftará. Sí, así. Ajá. Sí, sí. Se adelantaron. Los huesos de cada uno de ellos. Correcto. Correcto. Lo mismo. La afirmación que dice mi hermana es exactamente lo que hablamos anoche en casa de Bocham. Si salimos antes de tiempo, no va a pasar eso. Vamos a ser cortados de una manera bien fea.
Pero si salimos en el momento justo y preciso que Hashem quiere, no hay plaga, no hay faraón, no hay nadie que nos resista. Porque salimos en el tiempo designado para que el Todopoderoso quiere para con nosotros. Es muy correcto, mi hermana, y es así. Por eso es que hay que leer el Torah, por eso es que hay que leer los estudios, por eso es que tenemos que leer los sabios, tenemos que enterarnos de todas estas cosas. Esto es para nuestro aprovechamiento, para que no nos apresuramos en todas las cosas que vamos a hacer. Podemos cometer estupideces en el camino. Está expuesta la vida y la muerte. Preparémonos ahora, armémonos ahora, porque va a haber un momento, ya sea en muerte o sea en vida, vamos a estar allí. Vamos a estar allí. Mi deseo es ese. Exacto, exacto, exacto. Lo han habido en la historia y ha sido así. Las Haftará, en el último versículo dice, como sigue, el que lo puede leer, que aunque esté chiquito allí, dice: el más pequeño crecerá a 1000, la más débil se convertirá en una nación fuerte. Yo, Yahweh, cuando el tiempo apropiado venga, apresuradamente haré que se cumpla. Eso se cumplió en el 1948. Esa pequeña porción. El más pequeño crecerá a 1000, la más débil se convertirá en una nación fuerte. Yo, Yahweh, cuando el tiempo apropiado venga, por eso que dice, como dijo la hermana Lourdes, cuando el tiempo apropiado venga, apresuradamente haré que se cumpla. Nada que se haga con ligereza tiene resultado eficaz. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Punto. Y es una pena que hay muchas personas que no puedan ver, visualizar estas cosas que estamos leyendo. O lo toman muy, ¿cómo se diría? Muy vanamente, muy livianamente. Creo que tenemos que hacer una introspección para que este tiempo que se nos acerca ahora de Yom Teruah y Yom Kippur sea para beneficio y provecho de todos nosotros. Y le dejo con esto. Versículo 8 dice: ¿quiénes son estos? Mira a ver si pueden visualizarlo. Volando juntos como nubes, como palomas al palomar. Las islas están poniendo su esperanza en mí, con los barcos de Tarshish a la cabeza, para atraer a sus hijos desde muy lejos, y con ellos su plata y oro. Redención y divinidad es eso. Por amor a Yahweh su Elohim, el Hakadosh de Israel, el que te glorifica, como dice en esta paracha. Extranjeros reconstruirán tus muros, sus reyes estarán a su servicio, porque yo en mi ira, yo te golpeé, pero en mis misericordias yo te compadezco. Sus puertas siempre estarán abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que la gente te traiga la riqueza de las naciones, con sus reyes a la cabeza en procesión, porque la nación o el reino que no te sirva perecerá. Sí, esas naciones serán totalmente destruidas. Estas cosas también se han cumplido y se siguen cumpliendo hasta el día de hoy. La tierra de Israel está abierta, como dijo Guadalupe. Aún para peregrinaje está abierta, aún para todas las naciones del pueblo. Ahora, yo les digo, ¿quiénes fueron entonces hasta el día de hoy que reconstruyeron a Israel después del 48? ¿Quiénes fueron las personas? ¿Quiénes fueron las personas que reconstruyeron a Israel en el 48? Fueron los extranjeros, los huérfanos, las viudas y los levín, los que regresaron a casa. Los que nadie quería cargar con ellos fueron los mismos que revolvieron a reconstruir a Israel completo. Rusos, armenios, etíopes. Eso es increíble. Polacos, alemanes, ingleses. Todos ellos fueron los que reconstruyeron. Los extranjeros. Por eso es que esta ordenanza en la parachá es bien importante que la tengamos en conciencia. ¿Por qué? Porque como dijo Reviel ahorita, somos la máxima maxificación de Hashem
en la tierra para las naciones. Les dejo con esto, mi hermano, para que lo mediten, para que lo analicen, para que puedan entender de que estas cosas no se hacen por casualidad. Y Joshua, que ha ido a Israel, sabe que hay un sinnúmero de gente que hablan diferentes tipos de idiomas. No hablan uno solo, hablan diferentes tipos de idiomas. Estos fueron la gente que volvieron a darle vida a Israel, la gente despreciada, aún mismo por los mismos israelitas, que se olvidaron de ellos. Pero Hashem no se olvidó. Y lo dice aquí en esta Haftarah. Extranjeros reedificarán tus muros. Y lo hicieron regresar como palomas al palomar, en aviones y en barcos. Literalmente. Les voy a poner un videíto que yo bajé a las 3 de la mañana. Y fue como por casualidad. Me fui para YouTube y puse algo, de momento salió eso, lo puse y yo, mira, se oye bien como para cerrar la parachá, y tiene que ver con eso. El título está en hebreo, pero significa, hazme, oh Hashem, crecer. Hazme, oh Hashem, crecer. ¿El audio está puesto? Yo creo que sí. Vamos a ver si me sale aquí. Si lo puedo. Ok, está. Eso fue lo que nos mandó el Todopoderoso a gozarnos y a alegrarnos con todos los demás. Pero para eso tenemos que crecer, mi hermano. Tenemos que entender y tenemos que compartir los unos a los otros.
Shabbat Shalom a todos. Así que tengan una buena tarde de Shabbat. A todas las personas que están en internet, les damos las gracias por haber esperado un momentito para escuchar esta paracha y les exhortamos a que lean la Torá, nos pueden visitar, nos pueden enviar sus comentarios y en lo que podamos ayudarles, pues estaremos en la disponibilidad de hacerlo. Así que Shabbat Shalom a todos y que el Eterno les bendiga.